¿Cómo están, estudiantes? ¿Cómo les va? Muchos saludos de los profesores y profesoras de física. Les mandan cariño. Eh, en esta cuestión vamos a tratar en unas situaciones de lo que significan los conceptos de medir, de lo que es la unidad, lo que es una magnitud y un poquito hablar sobre instrumentos de medida. Por ejemplo, si yo acá tengo una hoja y yo quiero medir esta hoja, puedo elegir un elemento, por ejemplo, una pila, y ver cuántas veces está incluida la pila en el alto de la hoja. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Quiere decir que la hoja tiene un alto de 5 pilas. El patrón, la unidad de medida que hemos elegido en esta circunstancia, es la pila, el largo de la pila como referencia. Eso se denomina patrón, como unidad de medida. A nivel internacional se han puesto de acuerdo los científicos y han establecido que existen magnitudes fundamentales y cada magnitud tiene su unidad de medida ya establecida. Por ejemplo, la longitud, tenemos ahí el metro, a la masa al kilogramo, al tiempo al segundo, la intensidad de corriente tenemos el amper, la temperatura, grados Kelvin, que en el caso de nuestro país, en el caso cotidiano, utilizamos grados centígrados, la cantidad de sustancia o cantidad de materia es el mol, que van a utilizar bastante en química, y la intensidad de luz luminosa es la candela. O sea que la luz es susceptible de ser medida. Todas aquellas cuestiones de la naturaleza que pueden ser susceptibles de ser medidas, o sea que poseen propiedades que se pueden medir por medio de la física, es lo que se denomina magnitud. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una magnitud es aquello que se puede medir. Muy bien, cada magnitud tiene su determinada unidad. Por ejemplo, hay un recorrido histórico. Acá, por ejemplo, las longitudes se podían medir antes, las pequeñas longitudes en pulgadas, que se elegía el ancho del pulgar y eso equivalía a una magnitud. El pie, que en la antigüedad se refería como al largo que tenía el mismo pie de, por ejemplo, del rey. Habrán escuchado hablar de la milla. El origen de la milla se remite un poco a la época de Roma, cuando esta unidad equivalía a 1000 pasos. 1000 pasos era una milla. Y en el campo, tal vez a sus abuelos habrán escuchado que se utilizaba el patrón de medida, la unidad de medida, la legua. ¿Qué puede ser la legua? Y ahí volvemos un poco también a Roma, donde la legua equivalía a una milla y media. O sea, una milla y 1000 pasos y una legua, una milla y media. Aproximadamente unos 3000 pasos se calculaba. Bueno, en la actualidad todavía se utiliza la unidad como milla, ¿no? Las magnitudes, entonces dijimos que era todo aquello que se puede medir. Hay magnitudes que solo se precisa del número y de la unidad. Por ejemplo, en el caso del tiempo, si yo digo 40 segundos, la situación queda clara. Sabemos que son 40 segundos. Tenemos el número y la unidad, que es el segundo, y la magnitud es el tiempo. Pero hay otras magnitudes que necesitan de otros elementos llamados vector. Por ejemplo, aquí tenemos un vector que se representa por medio de una flecha. Tenemos el punto de aplicación, la flecha es el sentido, la recta de acción se llama dirección y el tamaño de la flecha se llama intensidad o magnitud del vector. Generalmente las fuerzas son representadas por vectores. Entonces yo puedo representar a una magnitud fuerza a través de un vector. ¿Por qué? Porque posee punto de aplicación, recta de acción, sentido hacia dónde va la flecha y el tamaño, que es la intensidad, es el valor de la fuerza. Una muy típica es la velocidad. La velocidad de un auto, por ejemplo, mostramos un dibujo. Aquí tenemos un auto. Supongamos que la velocidad del auto es 100 km por hora.
Fíjense que esa información no nos alcanza del todo. ¿Por qué? Porque si bien sabemos el valor de la velocidad, que son 100 km por hora, llamada rapidez, también necesitamos saber hacia dónde va el auto. Si el auto va de oeste a este, ahí tenemos el sentido. Si va en dirección horizontal, ahí tenemos la dirección. Y el punto de aplicación es el auto mismo por donde parte la velocidad. O sea que la velocidad necesita de un vector para poder ser representada. Ese tipo de magnitudes son llamadas magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales. Bueno, cada magnitud posee su propio instrumento. Por ejemplo, el tiempo, necesitamos del instrumento llamado, el caso del reloj, en el caso del cronómetro. Aquí estamos observando un cronómetro digital que nos marca el tiempo. Hay instrumentos que son analógicos, no digitales. En el caso de un reloj con agujas, aquí tenemos un reloj analógico. También tenemos instrumentos para medir la temperatura, en el caso del termómetro que nos mide la temperatura. O sea que tenemos el instrumento, que es el termómetro, la magnitud, la temperatura, y la unidad de medida es el grado centígrado. En este caso tenemos un termómetro de alcohol. Muy bien, queridos estudiantes, esperamos que esto lo comprendan, lo repasen, nos pregunten sus dudas. Y recuerden que este tema de magnitudes, instrumentos, medidas, es un tema que van a recorrer todo el secundario. Química, física, siempre va a aparecer hasta en la vida cotidiana. Muchos saludos, que se encuentren bien todos, saludos a la familia y cariño de los profesores. Que anden bien.